Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC? Siendo ya el 12 de agosto del año 2020, año de la pandemia, específicamente las 12 horas con 30 minutos de la tarde, vamos a empezar nosotros con la sesión que tenemos pendiente o del desarrollo temático que venimos desarrollando de forma muy práctica sobre los medios alternos de solución de controversias. En particular, ahorita, el día de hoy vamos a analizar la etapa de juicio oral. Recordemos que con antelación nosotros estudiamos dos fases anteriores que integran el sistema acusatorio adversarial. Analizamos la etapa de investigación, la cual se conforma de dos fases de investigación, investigación inicial e investigación desformalizada. También analizamos la etapa intermedia en su doble vertiente, tanto la etapa intermedia en su fase escrita con la presentación del escrito de acusación con la constitución de la víctima u ofendido como acusador coadyuvante, y con la contestación de la acusación por parte de la defensa, que puede hacerlo de forma escrita o en la audiencia intermedia de forma oral, además con el descubrimiento probatorio respectivo para iniciar la etapa, la audiencia intermedia, que tiene por objeto la depuración de hechos no controvertidos, los acuerdos reparatorios, el ofrecimiento de pruebas, la admisión de pruebas, así como su solicitud de exclusión. Estos son los principales puntos que nosotros analizaremos a lo largo de este video. Muchas gracias, así que vamos a dar inicio con el mismo. Muy bien, compañeros. Vamos a iniciar con el desarrollo temático de esta unidad, empezando a estudiar lo siguiente. En esta unidad en particular, nosotros vamos a ver los siguientes puntos. En el punto número 1, analizaremos lo referente con la etapa de juicio oral. Cuando hablamos de la etapa de juicio oral, nosotros sabemos que esta se desarrolla o tiene como elementos los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas que fueron admitidas durante la audiencia intermedia y los alegatos de clausura. Continuaremos también, en este caso en particular, con el dictado de la sentencia y la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Esos son los principales puntos que nosotros vamos a abarcar en esta sesión. Muy bien. Ok. La etapa de juicio oral es una etapa donde se toman decisiones fundamentales dentro del proceso. Es una etapa en la cual se va a resolver, el tribunal de enjuiciamiento va a resolver tomando como base lo que nosotros revisamos ya con antelación, la acusación que presenta el Ministerio Público. ¿Qué elementos va a incluir la etapa de juicio oral? Bueno, vamos a ir desarrollando cómo esta etapa se va realizando. Empezamos con la apertura de juicio oral. Ya sabemos que el secretario o la secretaria de sala tiene que estar al pendiente del desarrollo de esta audiencia, va a verificar que estén las partes que deban estar presentes durante la celebración de esta audiencia. Asimismo, el juez señala cuál va a ser el objeto del juicio y los acuerdos probatorios para que nosotros, una vez que esto se ha presentado, pues vamos a continuar con la celebración de los alegatos de apertura. Pero bueno, a continuación vamos a ver nosotros esta primera parte de la apertura de la audiencia de juicio oral, en la cual el secretario de sala verifica que estén presentes los intervinientes y asimismo señalará quién es el tribunal de enjuiciamiento que va a presidir la audiencia, y el juez señala cuál es el objeto del juicio y los acuerdos probatorios. Estos son los puntos que a continuación analizaremos. Muchas gracias. Buenos días. En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 28 de julio de 2014, nos encontramos constituidos en la primera sala de tribunal de enjuiciamiento a fin de llevar a cabo la audiencia del juicio dentro de la causa 1 de 2014. El tribunal de juicio se integra por los jueces Fermín Robles López en calidad de relator, Antonieta Martínez Peralta como tercero integrante y Carlos Olvera Hernández, quien presidirá la audiencia. Por lo anterior, se solicita...
Ok, muy bien, estimados alumnos. Es muy importante que nosotros verifiquemos cómo se encuentra integrada la sala de juicio oral. En este caso en particular, el tribunal de enjuiciamiento se encuentra conformado por 3 jueces. Tenemos, en este caso, al juez relator, tenemos al tercero integrante y tenemos al juez que preside la audiencia. Esto es muy importante que lo tomemos en consideración porque en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, nosotros verificamos que teníamos en particular un miembro, en este caso un solo juez, que es el juez de control. Bueno, en este caso ya tenemos la conformación del tribunal de enjuiciamiento. Vamos a continuar con el desarrollo temático de esta asignatura. Muchas gracias. Solicita a quienes intervienen y al público asistente que guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez presidente les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido por favor que se pongan de pie para recibir al tribunal. Tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora que ha señalado la señorita encargada de sala, se declara la apertura de la audiencia y le pido a la gente del Ministerio Público, por favor, proceda a identificarse. Gracias, señor juez. Licenciada Gema Guadalupe Chávez Durán, con domicilio y forma de notificación, ya registrados en la administración del tribunal. La persona que se encuentra a su lado. La asesora jurídica de la víctima. Gracias. Le pido, por favor, de igual forma se identifica ante el micrófono. Buenos días, licenciada Katia Rodríguez Arroyo, asesor jurídico de la víctima, con datos de notificación previamente registrados ante este tribunal. Muy amable. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señores jueces. Licenciado Ulises Oteno Torres, defensor penal público, con domicilio y forma de notificación, ya previamente registrados ante este tribunal. Quien se encuentra a su derecha es el acusado. Así es, señor juez. Joven, por favor, proporcione su nombre completo. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Leonardo Vargas Ramírez. Se me comunicó al tribunal, se nos informó por el auto de apertura dictado por un juez distinto que usted manifestó la reserva de sus datos generales. ¿Desea usted que continúen en esta tónica? Sí, señor juez. Bien. La presente audiencia tiene verificativo con motivo de auto de apertura dictado en fecha 25 de junio del año en curso por... Muy bien, estimados alumnos, es muy importante que verifiquemos que, al igual que en la audiencia inicial, la audiencia intermedia, en este caso en particular, lo primero que inicia es con la individualización de las partes que se encuentran presentes. A continuación, lo que va a hacer el Tribunal de Enjuiciamiento es verificar la causa por la cual se está celebrando esa audiencia y los acuerdos probatorios a que llegaron las partes, así como los medios de prueba que se van a ofertar durante el desarrollo de esta audiencia de juicio oral. Bien, continuamos. Diverso resolutor. Les informo que la materia a tratar es el debate en la presente causa y por ende procedo a verificar con quienes intervienen manifiesten si se encuentran disponibles y listos sus medios de prueba para desahogo. Agente del Ministerio Público. Disponibles y listos, señor. Muchas gracias. Por el asesor jurídico se nos informó en el auto de apertura no existe medio de prueba que se haya ofertado con el propósito de la presente audiencia y por ende me dirijo a la defensa para que manifieste la disponibilidad de sus medios de prueba a desahogar. Se encuentran disponibles, señor. Agente del Ministerio Público, por favor manifieste el orden en que se van a desahogar sus medios de prueba. Sí, señor juez. En primer término, la declaración de la víctima, el señor Ricardo Soto. En segundo lugar, la declaración del testigo, Humberto Falcone Zárate. En tercer lugar, el doctor médico legista, Juan Carlos Durán Carrillo. Y por último, el perito en dactiloscopía, Hernán Gómez Martínez. Bien. Por la defensa. En un primer lugar, señoría, la declaración de Javier Prado Fox como testigo y después la declaración del médico Ricardo Martínez Trejo. Informo que las sesiones de la presente audiencia se llevarán a cabo en jornadas que iniciarán a las 9 horas y concluirán a las 17 horas del día respectivo. En el entendido que de encontrarse declarando algún testigo o perito en la presente audiencia, la misma concluirá hasta en tanto fenezca la declaración correspondiente. Ante ello, y para efectos correspondientes, solicito a quienes se encuentran en calidad de público manifiesten si habrán de declarar como testigos o peritos en esta audiencia. Pónganse de pie, por favor, si es así. Bien. Escucharemos en esta fecha a Ricardo Soto, Humberto Falcón Zárate, Hernán Gómez Martínez y Juan Carlos Durán Carrillo. Y en fecha de mañana, martes 29 de julio, escucharemos a Javier Prado Fox y a Ricardo Martínez Trejo. Se cita entonces a Javier Prado Fox y a Ricardo Martínez para que comparezcan en punto de las 9 horas del día de mañana. Por lo que hace a todos y cada uno de los declarantes en esta audiencia, se les hace saber que deberán de evitar comunicarse entre ustedes y se instruye a la administración del tribunal provea en ello y asimismo se evite que sean enterados o informados de todo cuanto ocurriere en esta audiencia. Instruye asimismo a la administración del tribunal dirija a los testigos y peritos al lugar diverso a esta sala a fin de proceder más adelante con ellos. Por favor, procedan a retirarse de la sala de audiencia.
Estimados alumnos, es muy importante que verifiquen lo que ocurrió a continuación. El tribunal de enjuiciamiento, en este caso el juez que preside, da el uso de la voz al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y a la defensa. En particular, lo que verifica el juez que preside el tribunal de enjuiciamiento es verificar si se encuentran preparados los medios de prueba. En este caso en particular, también preguntan si las personas que se encuentran presentes van a fungir como testigos, pues para que de alguna manera sean separados y que de alguna manera no exista comunicación entre ellos, para que encontremos un desarrollo de las pruebas correspondiente sin que se cause una afectación o sin que la misma pueda encontrarse con alguna nulidad. En particular, estos son los principales puntos que van a ocurrir durante la celebración de esta audiencia de juicio oral. Continuamos. Señor Vargas, le pido por favor, manifieste al tribunal si fue enterado de sus derechos antes de esta audiencia. Sí, señor juez. ¿Los entendió? Sí, señor juez. También le pido por favor, esté atento a todo cuanto va a ocurrir en la audiencia. Es muy importante porque... Ok, estimados alumnos, al igual que en las audiencias que hemos celebrado, que hemos verificado con antelación, el Tribunal de Enjuiciamiento verifica que, en este caso, el acusado conozca de los derechos que consagra el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Constitución. Por eso le vuelvo a hacer este verificativo para que esta persona se encuentre informada de lo que va a ocurrir durante la celebración de esta audiencia de juicio oral. Porque habrá de resolverse, en definitiva, lo que vaya a acontecer con usted en esta causa penal. ¿Le queda claro? Sí, señor juez. Le informo que tiene usted el derecho de solicitar la palabra y realizar las manifestaciones que correspondan en cualquier momento de la audiencia. ¿Le queda claro? Sí, señor juez. Bien. Voy a proceder a informar de la acusación contenida en el auto de apertura de juicio, que se hizo consistir en los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo de 2014, Leonardo Vargas Ramírez se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos, número 102, esquina con la calle Deza y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, donde aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos clavó una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo y 10 centímetros de hoja en el pecho de Ricardo Soto, quien se encontraba desarmado, causándole una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. La calificación jurídica que se manifiesta en el auto de apertura se otorgó en la acusación es de lesiones calificadas por ventaja de conformidad con los numerales 129 fracción séptima, 136 fracción segunda inciso D y 133 en relación a los preceptos 17 fracción primera, 18 fracción primera, 21 fracción primera, todos del Código Penal vigente en la entidad. El acuerdo probatorio que se celebró en la audiencia intermedia, según consta en el auto de apertura, y sobre los cuales no podrá haber controversia en la presente audiencia, consiste en los siguientes hechos. El día 10 de marzo de 2014 se generó en Ricardo Soto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. Ante esta manifestación, procedemos a abrir el debate en el juicio. Ok, estimados alumnos, pues bien, ya el juez que preside la audiencia pues señala el escrito de acusación sobre la audiencia que se va a celebrar, así como los acuerdos probatorios que llegaron las partes. A continuación, se va a desarrollar los alegatos de apertura y el desahogo de pruebas correspondiente. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo temático de esta sesión. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Verificamos nosotros con antelación en el video lo referente a esta audiencia. Empezamos con la apertura de audiencia de juicio oral, que verificamos que esta se va a desarrollar por el Tribunal de Enjuiciamiento. Tenemos al juez relator, tenemos al juez tercer integrante y tenemos al juez que preside la audiencia como tal. Es importante señalar que ninguno de estos jueces debió haber intervenido ni en la etapa de investigación ni en la etapa intermedia. Después verificamos que el juez señala el objeto del juicio y los acuerdos probatorios a que llegaron las partes. A continuación vamos a desarrollar lo referente con los alegatos de apertura. Recordemos que van a ser las manifestaciones que realizan las partes presentando la teoría del caso que sustenta su acusación, o en el caso de la defensa, valga la redundancia, la contestación a esta acusación.
En particular, la teoría del caso se conforma con elementos fácticos, que son circunstancias de lugar, circunstancias de tiempo y circunstancias de modo, y asimismo se compone de elementos jurídicos que principalmente se van a sustentar en lo referente al fundamento normativo, tanto sustantivo como adjetivo, que sustenta la acusación por parte del Ministerio Público o su defensa por parte del imputado. Y tenemos también lo referente a elementos probatorios, que son los que se van a desarrollar a lo largo de este juicio. Al final de cuentas, es muy importante que tomemos en consideración que estas promesas, que esta hipótesis que se va a formular en este alegato de apertura, las partes van a tratar de demostrarlo durante el desarrollo de la presente audiencia. Los alegatos de apertura se van a desarrollar en el siguiente orden. Mucha atención, por favor. Primero tenemos los alegatos de apertura que presenta el Ministerio Público. Si se constituyó como acusador coadyuvante, también tenemos al asesor jurídico de la víctima u ofendido. Y por último tenemos los de el imputado. Este es el desarrollo de cómo se va a desarrollar, cómo se va presentando los denominados alegatos de apertura. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este tema. Mucha atención, por favor. Después de verificar que la audiencia puede desarrollarse, se abre el debate. Agente del Ministerio Público, escuchamos su alegato de apertura. Gracias. Señores jueces, con esos amigos no se necesita tener enemigos. El día de hoy, esta representación social demostrará más allá de toda duda razonable que... Estimados abogados, vean lo que hizo la gente del Ministerio Público. Inició su alegato de apertura con una frase. Esta frase hasta cierto punto resume la teoría del caso que está presentando. Y esto, de alguna manera, lo que pretende la gente del Ministerio Público es, pues, convencer al tribunal de enjuiciamiento, es llamarle la atención, es poner, de alguna manera, la materia sobre la cual versará esta audiencia de juicio oral. Vamos a continuar con el desarrollo temático. El día 10 de marzo del año 2014, en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, se desarrollaba una reunión de amigos. De ella participaban el acusado Leonardo Vargas Ramírez, la víctima Ricardo Soto, participaban también los señores Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox y Francisco Moreno Vial. En esa reunión estaban viendo un partido de fútbol e ingiriendo cervezas. Sin embargo, alrededor de las 17 horas con 30 minutos, a razón del resultado del partido, hubo una diferencia entre el señor Ricardo Soto y el acusado Leonardo Vargas. Pues este último, al no estar acostumbrado a perder, no toleró las burlas que le hacían respecto a su equipo. Y fue entonces que decidió insultar a la víctima Ricardo Soto, diciéndole que siempre había sido un cobarde, que eso nunca se le iba a quitar y que se las iba a pagar tarde o temprano. Ricardo Soto únicamente se reía y le decía que se calmara. Sin embargo, el acusado, lejos de calmarse, decidió sacar de entre sus ropas una navaja que portaba, una navaja de su propiedad, de color rojo, marca Swiss Army. De esta navaja nos hablará más adelante el perito Hernán Gómez Martínez, que nos dirá que en ella se localizaron huellas dactilares pertenecientes al acusado Leonardo Vargas Ramírez. Asimismo, la propiedad de esta arma quedará acreditada con la factura que se exhibirá durante la audiencia de debate a nombre del propio acusado. Con esta arma en la mano, el acusado se la clavó a la altura del pecho a la víctima Ricardo Soto. Con esta acción le provocó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, la cual se desprende del acuerdo probatorio que fue celebrado. De todos estos hechos nos darán cuenta tanto la víctima Ricardo Soto como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate. Asesora jurídica de la víctima en su calidad de coadyuvante. Ya ha presentado su teoría del caso la gente del Ministerio Público. Presentó los elementos que la van a integrar, los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios que la sustentan.
¿sí? Hasta cierto punto es una hipótesis que va a formular, es una hipótesis que va a presentar la gente del Ministerio Público, y estos son los medios de prueba con la cual pretende acreditar su hipótesis. El verbo rector va a ser hacia futuro, que se pretende demostrar ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Ahora vamos a verificar los alegatos de apertura que va a presentar la asesora jurídica de la víctima, que en este caso se está constituyendo como acusador coadyuvante. Vamos a verificarlo. La escuchamos. Su señoría no desea hacer uso de la voz para expresar alegatos de apertura. Defensa, lo escuchamos. Gracias, señor juez. ¿Quién es la víctima? Eso es precisamente, señores jueces, lo que se ha venido preguntando el señor Leonardo Vargas desde el pasado 10 de marzo, en que fue injustamente detenido por parte de los agentes de la Policía Municipal al haber sido señalado de haber lesionado a su amigo Ricardo Soto. Efectivamente, tal y como lo refiere en este momento la Fiscalía, en aquella fecha, el 10 de marzo, había una reunión de amigos. Se encontraban Javier Prado, Humberto Falcone, Francisco Moreno, Ricardo Soto y el señor Vargas en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo 102 de esta ciudad. Y efectivamente se encontraban observando un partido de fútbol y tomando cervezas, como cualquier reunión de amigos. Pero al terminar el partido, tanto el señor Ricardo Soto como el señor Humberto Falcone comenzaron a molestar al señor Leonardo Vargas. Tanto fue aquella molestia que al calor de las copas originó que el señor Humberto le diera un puñetazo a Leonardo. Y después, Leonardo le decía, tranquilo, yo no quiero pelear. Y en ese momento Ricardo se abalanza hacia Leonardo dándole diversos puñetazos en la espalda, de lo cual el día de hoy vendrá a dar cuenta el doctor Ricardo Martínez Trejo, que aproximadamente 2 horas después de esos hechos examinó a Leonardo y pudo constatar las lesiones que presentaba. Después de esto, señores jueces, él trataba de esquivar las lesiones porque eran 2 personas las que lo estaban agrediendo. 2 personas, Humberto y Ricardo, sus amigos. Él trataba de esquivar esos golpes cuando escucha que le gritan, cuidado, te van a picar. En ese momento Leonardo voltea hacia atrás y observa que Ricardo trae en sus manos una navaja que el propio Leonardo acababa de comprar y que la había colocado sobre la mesa. En ese momento entonces Leonardo comienza a forcejear con Ricardo por la navaja, comienza a forcejear, y en un momento dado de aquel forcejeo Ricardo resulta lesionado. El día de hoy, señores jueces, ante tales circunstancias, al igual que el señor Leonardo Vargas, yo me pregunto, ¿quién es la víctima? Durante el desarrollo del presente juicio, ustedes escucharán al señor Javier Prado, quien les vendrá a decir quién sacó la navaja. También acudirá el doctor Ricardo Martínez Trejo, quien les vendrá a decir las lesiones que presentaba el señor Leonardo Vargas. Ok, estimados alumnos, verificamos ahora los alegatos de apertura por parte de la defensa, y en particular presenta un resumen de su teoría del caso. Como ya mencionamos, elementos fácticos, elementos jurídicos y elementos probatorios que van a soportar la contestación a esa acusación. En particular, presenta argumentos de lo que va a demostrar a lo largo de la presente audiencia de juicio oral, y de alguna manera formula la hipótesis que de acreditarla se beneficiará a su representado. Vamos a continuar con el desarrollo de esta sesión. Muy bien. Ok. Continuamos con el mismo caso en particular. Hemos estudiado ya algunos puntos muy importantes de lo que ocurre en los alegatos de apertura. Ya mencionamos de esas manifestaciones que presentan las partes para acreditar su teoría del caso. En este caso en particular, primero vimos los alegatos de apertura que presenta el Ministerio Público, posteriormente el asesor jurídico de la víctima, en el caso de que se constituya como acusador coadyuvante, y posteriormente los de la defensa. A continuación, dentro de esta misma temática, vamos a verificar el desahogo de los medios de prueba. Si se presentan, en este caso, objeción, se habrá debate y el tribunal va a resolver. Los desahogos de medios de pruebas, como ya mencionamos en esta primera parte, las partes han verificado que se encuentran listos para su desahogo. Estos medios de prueba fueron previamente admitidos durante la etapa intermedia, y este es el orden en el cual se van a desarrollar. Primero, los del Ministerio Público, después los del asesor de la víctima u ofendido como acusador coadyuvante, y concluimos con los del defensor del
imputado. Es muy importante verificar que los videos que vamos a ver a continuación, pues de alguna manera solamente tiene un breve resumen, un breve comentario de cómo se van desarrollando este desahogo de medios de prueba para que posteriormente lleguemos con el dictado de la sentencia. Así que vamos a continuar con el desarrollo temático de esta asignatura. Muchas gracias. Escuchados los alegatos, procedemos al desahogo de los medios de prueba de las partes, iniciando por la del Ministerio Público, para lo cual le solicito a la encargada de la sala presente en esta sala a la víctima Ricardo Soto, en atención al orden que manifestó su oferente. Encontrándonos con la víctima en la sala de audiencia, le pido por favor manifieste si fue enterado de sus derechos antes de esta. Así es. ¿Los entendió? Sí. Le hago saber que la ley penal en la entidad establece penas para todo aquel que se conduce con falsedad ante la autoridad. Estas penas son de 3 a 7 años de prisión. No obstante, si la falsedad se refiere a la incriminación de otra persona, esta pena se aumenta en una mitad. Sabiendo la existencia de las penas que se establecen para aquel que se conduce con falsedad, incluso con el propósito de incriminar, le pido por favor proteste conducirse con verdad. Sí, protesto. Ante el micrófono que se encuentra frente a usted, por favor, proporcione su nombre completo. Lo primero que ocurre en este desahogo de pruebas, pues es de alguna manera individualizar al testigo, también señalar los derechos y sus obligaciones y principalmente señalar que el Código Penal vigente en la entidad federativa donde se desarrolla el juicio contempla una pena para aquellas personas que declaran falsamente ante el tribunal, además de la calificativa de agravante en el caso de que esta declaración pues tenga como consecuencia imputar a una persona. Entonces, estimados abogados, esto es muy importante que nosotros verifiquemos en la declaración que va a rendir el testigo, que a continuación se presenta. Mi nombre es Ricardo Soto. Le pregunto, señor Soto, ¿desea usted que se mantengan en reserva, es decir, que no se expongan públicamente el resto de sus datos generales? Así es mi deseo, sí. Hecho lo anterior, advertido, protestado e identificado el declarante en la audiencia, le otorgo la oportunidad a la agente del Ministerio Público oferente para que proceda al interrogatorio. Luego de que Leonardo te amenaza diciéndote que se la ibas a pagar, ¿qué hace? Saca una navaja de su chamarra. ¿Me puedes decir cómo era esa navaja? Sí, era roja, de las tipo suiza. ¿Qué hace con ella, Leonardo? La abre y de pronto se abalanza sobre mí muy agresivamente y me la clava en el pecho. ¿En qué parte del pecho? De este lado. ¿Tú qué sentiste? Yo sentí mucho dolor en ese momento y de pronto perdí el conocimiento y ya no supe nada. Asesora jurídica de la víctima como coadyuvante. Ok, muchas gracias. Es muy importante que verifiquemos lo que va a ocurrir a continuación. En este caso en particular, la agente del Ministerio Público, que fue la que ofreció este medio de prueba, realiza una interrogatoria a su testigo. Posteriormente vamos a tener al asesor jurídico de la víctima como acusador coadyuvante presentando un contrainterrogatorio y después le vamos a dar esa posibilidad a la defensa para que presente su contrainterrogatorio. Muy bien. El objeto en particular de la defensa en relación al contrainterrogatorio es tratar de evidenciar alguna contradicción que pueda presentar el testigo para así desvirtuar el medio probatorio que pretende acreditar la agente del Ministerio Público. Vamos a continuar con el desarrollo temático de esta audiencia. ¿Interrogar? No, su señoría, gracias. Señor defensor, se le otorga la oportunidad a fin de que realice el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señoría. Buenas tardes, señor Soto. Vamos a hablar del momento en el que, según usted, Leo le dice, me las vas a pagar. Está bien. Usted le dice, tranquilo. Así es. Eso se lo dijo a Leonardo. Sí, Pero Humberto se la balanza correcto. a Leonardo. Ah, claro, así es. Inclusive se lo descontó. Sí, Es decir, le dio un golpe sí. en la cara Sí, y con el puño cerrado. efectivamente. Posteriormente usted los quiso separar Sí. a Humberto de Leonardo.
Señor Humberto, dice usted que Leonardo insultó a Ricardo. ¿Qué fue lo que le dijo? Así es, le dijo que era un cobarde, que siempre lo había sido y que tarde o temprano se las iba a pagar. ¿Cómo reaccionó Ricardo ante esta amenaza? Simplemente le decía que se calmara. Luego, ¿qué sucedió? Leonardo le dio un golpe en la cara y de pronto se le dejó ir. ¿Qué hizo entonces Ricardo? Nada, simplemente se cubría de los golpes que le daba Leonardo. ¿Qué más sucedió? Pues de repente Leonardo de la nada sacó una navaja roja, se la clavó en el pecho a Ricardo. ¿Me puede describir esa navaja, por favor? Sí, era una navaja estilo Suiza Army, color roja. En el ejemplo anterior verificamos ya otro testigo y el interrogatorio por parte del agente del Ministerio Público. Vamos a verificar ahora el ejercicio del contrainterrogatorio para este testigo 2 por parte del asesor jurídico de la víctima ofendido y por parte de la defensa. Muy bien, continuamos con esta audiencia. Bien, buenas tardes, señor Humberto. Buenas tardes. Vamos a hablar del momento en el cual Ricardo se encontraba preparando las micheladas. Claro. Él las estaba preparando antes del partido. Sí, así es. Estaba partiendo limones. Sí. Les ponía limón a las micheladas. Sí. Y él partió los limones con la navaja de Leonardo. No era con la navaja, era con un cuchillo. Entonces, usted en este momento está diciendo que Ricardo partió los limones con un cuchillo. Así es. ¿Usted recuerda que lo entrevistó la policía? Sí, señor. ¿Y la policía lo entrevistó a los pocos minutos de que resultó lesionado Ricardo? Sí. ¿Y usted a la policía le dijo todo lo que había pasado? Así es. Porque usted deseaba que se esclareciera ese hecho. Sí, señor. Inclusive la policía le indicó que mentir ante una autoridad es un delito. Así es. Bien. Señor juez, esta defensa desea iniciar contradicción. Adelante. El ejercicio que vamos a ver a continuación es que la defensa quiere evidenciar un tema de contradicción presentando una declaración que desarrolló este mismo testigo dentro de la etapa intermedia del sistema acusatorio adversarial. En este caso pide autorización al tribunal de enjuiciamiento, presenta esta evidencia también a la gente del Ministerio Público al asesor jurídico de la víctima ofendido para ver si tienen alguna oposición a que se presente esta contradicción. Entonces vamos a continuar. ¿Alguna manifestación? Ninguna, señor. Señor Humberto, ¿es esta su entrevista? Sí, señor. ¿Es esta su firma? Sí. ¿Puede leer, por favor, en voz alta la parte que está subrayada? Claro. Ricardo cortaba partiendo limones con la navaja de Leonardo. Muchas gracias. Es todo, señor juez. Doctor, dice usted que al revisar a Ricardo Soto le encontró una herida penetrante cardíaca. Sí, así es. ¿Nos puede describir esa herida, por favor? Sí, una herida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con un borde superior romo y un borde inferior agudo. Esa herida era de 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Objeción sugestiva. Hágase cargo, fiscal. Reformulo, su señoría. Adelante. Ok, en particular aquí pasó algo muy importante, compañeros, y es muy importante que nosotros tomemos nota de lo que aconteció. Acuérdense que al final es muy importante que las partes estemos al pendiente de cómo se va desarrollando la audiencia. En este caso, la defensa presenta una objeción señalando que es una pregunta sugestiva, que trae aparejada una respuesta. Por eso, la gente del Ministerio Público está reformulando su pregunta. Bien, continuamos con la celebración de esta audiencia. ¿Pudo determinar la profundidad de esa herida? Sí, era de aproximadamente entre 10 y 12 centímetros. ¿Qué pudo haberla producido, doctor? Dadas las circunstancias de la herida, probablemente un arma punzocortante. Perito Gómez, ¿qué estudios tiene? Criminalística y dactiloscopía. ¿Dónde realizó sus estudios? Estudié en PGR, en el FBI y en la Academia Mexicana de Ciencias Forenses. ¿Algún estudio adicional? Sí, tengo varios cursos en dactiloscopía. ¿Actualmente dónde trabaja? En la Procuraduría General de Justicia del Estado. ¿En qué área? En dactiloscopía. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace 5 años. ¿Cuáles son sus funciones primordiales en esa área? Atender a los llamados del Ministerio Público en donde nos solicitan rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estos. De esos procedimientos, ¿aproximadamente cuántos realiza de forma mensual? Alrededor de 40. Respecto a su participación en este caso particular, ¿nos puede decir en qué consistió? Sí, recibimos un llamado de la gente del Ministerio Público. Ok, muy bien. Verifiquemos cómo se va desarrollando esta audiencia. Ahora vamos a verificar
las primeras preguntas que realiza la agente del Ministerio Público al perito. Esto tiene por objeto de verificar su expertise, su conocimiento, su profesionalismo en la emisión de ese tipo de dictámenes sobre los cuales versa, en particular, el medio de prueba que se ofreció. Esto con objeto de acreditar que la persona que tenemos enfrente es una persona con conocimientos científicos, con conocimientos técnicos y que tiene la capacidad para emitir un dictamen sobre esa materia. Bien, continuamos. Donde nos solicitaba ese rastreo de huellas dactilares, levantamiento y comparativo de estas, si es que encontrábamos alguna, en una navaja. ¿Me describe la navaja, por favor? Sí, era una navaja Swiss Army, con una hoja de aproximadamente 10 centímetros de longitud, mango aproximadamente del mismo tamaño. Si la tuviera a la vista, ¿la pudiera reconocer? Sí. Su señoría, le pido autorización para exhibirle al perito la evidencia material marcada con el número 7 en el auto de apertura a juicio oral. Adelante. En este caso en particular, lo que va a hacer la agente del Ministerio Público es introducir una prueba material a través de, en este caso, del perito quien va a manifestar que de alguna manera es el arma objeto de la prueba pericial conducente y además, pues de alguna manera sobre eso en particular va a hacer esa introducción de dicha prueba material a esta audiencia de juicio. ¿Reconoce ese objeto? Sí. ¿Por qué lo reconoce? Porque es la misma navaja que enviaron a estudio. La tiene las mismas características, el mango rojo, la hoja de 10 centímetros. Además de que aquí en la cadena de custodia está mi firma al momento que me entregaron y que yo le entregué a su vez. ¿Sobre esa navaja qué procedimiento realizó? Bueno, realizamos un rastreo de huellas dactilares en la hoja y en el mango. Lo que hicimos fue tomar la navaja, meterla en un recipiente hermético, poner unas gotas de cianocrilato y esos vapores, al volatizarse, se comienzan a pegar con la grasa, las proteínas y el agua que desprenden los dedos al dejar impresas las huellas dactilares. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos. ¿Qué resultado arrojó? Encontramos varios fragmentos de huellas dactilares útiles que fueron levantados con cinta especial. ¿Qué hizo con esas huellas que levantó? Las fotografiamos, las amplificamos fotográficamente y realizamos un comparativo de esos puntos característicos de las huellas. ¿Con las huellas de quién las comparó? Sí, realicé comparativo con 5 personas: Leonardo Vargas, Ricardo Soto, Humberto Falcone, Javier Prado y Francisco Moreno. ¿Hubo algún resultado positivo? Sí, resultaron positivas huellas de Leonardo y de Ricardo. Hernán, apoyándose con el objeto que tiene en sus manos, ¿me puede indicar a mí y al tribunal de manera gráfica en dónde estaban colocadas las huellas de Leonardo? Sí, estaban más o menos colocadas en esta posición. Los dedos medio e índice estaban en esta parte del mango. Señor defensor. Gracias, señor juez. Buenas tardes, señor Hernán. Buenas tardes. Bien, hace un momento usted refirió que encontró huellas de Ricardo Soto. Así fue. En diversas partes de la hoja. Sí. Inclusive usted encontró otras 2 huellas. Exactamente. Que no eran útiles. Sí. Y estas huellas se encontraban en el mango. Sí. No eran útiles porque no eran suficientemente claras. Y no eran completas. Y no eran completas. Sí. Esas huellas podrían ser de Humberto Falcone. O de cualquier otra persona. No eran completas. O de cualquier otra persona. O de cualquier otra persona. Como por ejemplo Ricardo Soto. Sí. En los términos señalados al inicio de la audiencia el día de ayer, hoy procederemos a desahogar los medios de prueba de la defensa. En consecuencia, le otorgo la oportunidad para ello, señor defensor. Gracias, señor juez. Y previo al desahogo de los medios de prueba previamente anunciados por la defensa, solicito se pase. Ok, a continuación, estimados alumnos, verificamos nosotros los medios de prueba que va a desahogar, en este caso en particular, la defensa. Vamos a verificar que va a ocurrir exactamente lo que vimos con antelación. La defensa presenta un interrogatorio y la agente del Ministerio Público, así como el asesor jurídico de la víctima, van a presentar un contrainterrogatorio respecto a los medios de prueba que se van a desahogar por parte de la defensa. Continuamos. Al señor Leonardo Vargas a declarar. ¿Desea declarar, señor Vargas? Sí, señor juez. Le pido por favor se ponga de pie y se dirija a este estrado. ¿Dices que te comienzan a molestar por el partido? Sí. ¿Qué hiciste tú? Pues nada, empecé a responder a los insultos. ¿Qué hicieron ellos? El primero fue el Ricardo, que se empezó a enojar y me lanzó un golpe a la cabeza y yo me hice para atrás para esquivarlo. ¿Cómo? ¿Cómo te lanzó el golpe? Directo a la cabeza, así. ¿Qué hizo Humberto? Humberto se me vino encima, me tiró un puñetazo en la cara y
aquí. Después, ¿qué hizo Ricardo? Ricardo se vino por atrás de mí, a la mala, así, me empezó a tirar golpes en la espalda secos, mientras pues, yo estaba agarrado con Humberto. Específicamente, ¿dónde te pegó? Me dio varios golpes acá en el centro, toda la espalda alta, y me dio dos acá. ¿Y en ese momento qué sucedió? Pues yo estaba trenzado con el Humberto defendiéndome para que no me fuera a pegar. ¿Qué más sucedió en ese momento? Pues yo estaba con ellos dos, con el Ricardo encima, agarrado con el Humberto, y escuché que me empezaron a gritar, te van a picar, te van a picar. ¿Qué hiciste? Pues yo volteé para ver qué era lo que pasaba, quién me quería picar, y vi que el Ricardo había agarrado mi navaja y se me vino encima, me quería apuñalar. Y pues yo me asusté mucho y le agarré los brazos y nos empezamos a forcejear, yo defendiéndome para que no me fuera a clavar la navaja. Y pues en el forcejeo, para defenderme, yo lo aventé y se le clavó la navaja en el pecho. Agente del Ministerio Público, adelante. Gracias, señor juez. Usted tuvo en sus manos una navaja. Sí. Una navaja Swiss Army. Sí, así es. De color rojo. Sí. Esa navaja es de su propiedad y hay una factura a su nombre. ¿Objeción compuesta? Conteste la objeción. Reformulo, su señoría. Continúe. Esa navaja es de su propiedad. Sí. Hay una factura a su nombre. Sí, así es. Su señoría, permiso para exhibir al testigo la documental que fue admitida con el número 1 en el auto de apertura juicio oral. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias. ¿Algo que manifestar, defensa? Nada, señor juez. Proceda. Señor Leonardo, este documento es una factura, ¿cierto? Sí, así es. Está expedida a su nombre, ¿es así? Sí. Ampara la compra de una navaja. Sí. Una navaja de la marca Swiss Army, Sí. de color rojo. Sí. Navaja que usted le enterró a Ricardo Soto. Pues para defenderme, pero se le clavó. Se le clavó porque usted lo empujó. Sí. Gracias. Usted dijo hace un momento que Ricardo y Humberto se enojaron con Leo. ¿Por qué? Porque los empezaba a molestar, les decía de cosas y les decía que toda la vida eran unos cobardes y que en algún momento se los iba a pagar. Dice que Leo le tiraba carrilla a Humberto y Ricardo. ¿Qué hace Ricardo? Por Ricardo le suelta un trancazo a Leonardo, pero Leonardo se quita. No se lo logrará. ¿Qué hace Humberto? Humberto le da un puñetazo en la cara a Leonardo muy fuerte y Leonardo, o sea, sí se lo alcanza a dar a Leonardo. Inmediatamente después de esto, ¿qué hace Ricardo? Se le va a la espalda a puros puñetazos a Leonardo y en eso Humberto y Leonardo empiezan a forcejear. ¿Y después qué hace Ricardo? Ricardo saca la navaja y le dice a Leonardo que se la va a enterrar. En eso voltea a Leonardo y se la intenta quitar, empiezan a forcejear y nada más escucha un grito de Ricardo. En eso Leonardo se da cuenta pues que efectivamente la clavó y sale corriendo muy espantado. Agente del Ministerio Público, adelante. Está en oportunidad para contrainterrogar. Gracias. Usted dice que vio a Leonardo forcejear. Así es. Lo de forcejear con Ricardo. Sí, Forcejearon con una navaja. así es. Usted ve cómo Leonardo sujeta de las manos a Ricardo. Sí, Durante el forcejeo, Ricardo grita. así es. Fue un grito de dolor. Claro. Entonces, usted se percata de que Leonardo lesionó a Ricardo. Sí, Leonardo suelta la navaja. claro. Ricardo cae al piso. Sí, Y en ese momento, Leonardo sale corriendo del lugar. así es. En la espalda de Leo, ¿qué encontró? Diversos equimosos. Señor juez, pido autorización para que el señor Leonardo se ponga de pie a fin de que el doctor pueda indicar ante este tribunal específicamente en qué parte de la espalda localizó las lesiones que refiere. Adelante, señor defensor. Las equimosis las encontramos en este lugar, en este y en esta parte. ¿Qué otro hallazgo, doctor? Equimosis en el párpado izquierdo y un esguince cervical. ¿A qué se refiere con esguince cervical? A que tuvo una lesión en el cuello. ¿Con motivo de qué? Por motivo de algún golpe. Agente del Ministerio Público, ¿va a contrainterrogar? No, señoría. La misma pregunta le hago a usted, asesora jurídica de la víctima. No, su señoría. Gracias. Ok, muy bien. Estimados alumnos, pues prácticamente ocurre exactamente lo mismo que mencionamos con antelación. La defensa presenta las pruebas que va a desahogar, en este caso presenta testimoniales y periciales, y el agente del Ministerio Público, así como el asesor jurídico de la víctima, como acusador coadyuvante, pues van a realizar el contrainterrogatorio respectivo. En base a lo que ocurrió en el desahogo de pruebas,
el tribunal de juicio oral va a tener que resolver y en ese caso va a dictar una sentencia, tomando en consideración los elementos que las partes presentaron durante el desahogo de esta audiencia como tal. Vamos a verificar que continúa sobre esta audiencia de juicio oral. Gracias. Continuamos. Muy bien. Declaramos cerrado el periodo de prueba por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar. Ok, entonces las partes van a exponer sus alegatos de clausura. En este caso en particular, se puede presentar la réplica y la dúplica correspondiente. Vamos a verificar que en el alegato de clausura, como tal, son las conclusiones sobre su teoría del caso. Y en este supuesto, se va a verificar si la teoría del caso, la hipótesis que presenta la agente del Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima, y en este caso la defensa, se ha acreditado o no. Esta es la última manifestación que las partes van a vertir ante el Tribunal de Enjuiciamiento, porque con ello el juez cierra debate y decreta un receso para la deliberación del tribunal. Vamos a verificar cómo se desarrollan los alegatos de clausura. Muchas gracias. Desahogados los medios de prueba, se otorga la oportunidad a la representación social para que proceda a realizar su alegato de clausura. Gracias, señor juez. Señores jueces, con fundamento en lo que dispone el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los artículos 128 y 129 del mismo ordenamiento, esta Fiscalía le solicita la reclasificación jurídica de los hechos, en atención a la información probatoria que derivó de los medios de prueba desahogados en la audiencia. Por lo tanto, de las lesiones calificadas por ventaja invocadas por esta representación social, tanto en el escrito de acusación como en los alegatos de apertura, ahora somos de la opinión que estos constituyen unas lesiones, pero en riña. ¿Por qué? Porque quedó claro que la lesión que presenta la víctima, Ricardo Soto, se produjo en una contienda de obra entre Leonardo y Ricardo. Asimismo, el carácter del acusado, Leonardo Vargas, es de... En este caso en particular, la primera manifestación antes del desahogo de sus alegatos de clausura, la agente del Ministerio Público hace una reclasificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite esta reclasificación en virtud de que hizo una nueva valoración la agente del Ministerio Público en base a al desahogo de pruebas que las partes presentan en esta audiencia. Muy bien, vamos entonces a continuar con el desarrollo de... provocado. En atención a lo que disponen los artículos 129, fracción séptima, 132 y 135 del Código Penal vigente en la entidad, relacionados, claro está, con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera y 21, fracción primera, todos del mismo ordenamiento. Queda demostrado, señores jueces, más allá de duda razonable, en el presente caso, que la lesión penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco que presenta la víctima, Ricardo Soto, fue producida por el actuar del señor Leonardo Vargas. Esto, en razón de que ustedes escucharon de propia voz del señor Leonardo, cómo aceptó que fue él quien empujó al señor Leonardo y le clavó la navaja, lo cual se vio corroborado por el testimonio que rindió ante ustedes el testigo Javier Prado Fox. De esto nos dan cuenta también, señores jueces, tanto la víctima como el testigo presencial Humberto Falcón Zárate, quienes fueron contestes al señalar a su amigo, el señor Leonardo Vargas, como la persona que le clavó la navaja en el pecho al señor Ricardo Soto. Asesora jurídica de la víctima tiene... Hemos verificado los alegatos de clausura, por parte de la agente del Ministerio Público. Ya son conclusiones. Hasta cierto punto es una acreditación de su teoría del caso. Con esto va a concluir su participación y ahora le vamos a dar el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima como acusador coadyuvante y en este caso a la defensa para que formulen sus alegatos de clausura. ¿Tiene alegato que realizar? Sí, su señoría. En mi calidad de asesora jurídica del señor Ricardo Soto, me opongo a las manifestaciones hechas por la representación social en cuanto a reclasificar la conducta realizada por el acusado, específicamente en su calidad de provocado. Lo anterior
en base a que el día de hoy hemos podido escuchar al testigo Humberto Falcón Zárate, quien ha sido claro en referir que quien tiró el primer golpe fue el acusado y no mi representado. Testigo que merece mayor credibilidad que el señor Javier Prada Fox, quien incurrió en diversas contradicciones el día de hoy, contradicciones que fueron evidenciadas por el agente del Ministerio Público. Y en relación también a lo declarado por el propio acusado. Ok. Como la agente del Ministerio Público, antes de presentar sus alegatos de clausura, hizo una reclasificación de su acusación, en este caso en particular, lo que hace el asesor jurídico de la víctima es que se opone a esta manifestación por parte del agente del Ministerio Público presentando sus argumentos. Una vez que esto ocurre, va a presentar sus alegatos de clausura. A continuación, vamos a empezar con los alegatos de clausura por parte de la defensa. Bien, continuamos. Le pregunto a usted, señor defensor, ¿desean ejercer el derecho que otorga el numeral 398 adjetivo en relación al párrafo inicial del precepto 351, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de solicitar la suspensión de la audiencia hasta por el plazo de 10 días naturales, a fin de ofrecer nuevos medios de prueba o incluso preparar su próxima intervención? No, señoría. Realice entonces su alegato de cierre. Así es, muchas gracias. ¿Quién es la víctima? Esa fue una interrogante que planteó la defensa al inicio de este juicio y el día de hoy obtuvo respuesta. Y fue precisamente que la víctima fue el señor Leonardo Vargas. El día de hoy todos nosotros escuchamos el testimonio del señor Javier Prado Fox, quien fue claro en señalar cómo fue que el señor Ricardo Soto sacó de entre sus ropas una navaja con la cual se abalanzó en contra del señor Leonardo Vargas. Que lo único que hizo el señor Leonardo Vargas fue un forcejeo para evitar ser lesionado y que en un momento dado resultó lesionado con la navaja que él mismo portaba. Circunstancia que corrobora lo manifestado el día de hoy ante todos nosotros por parte de Leonardo Vargas, quien dijo que efectivamente él escuchó un grito: cuidado, te van a picar. Y en ese momento voltea y observa cómo es que Ricardo Soto trae entre sus manos una navaja con la cual pretende lesionarlo, comenzando ese forcejeo que señaló precisamente Javier Prado Fox. Efectivamente, de la declaración que vino a rendir el perito en dactiloscopía Hernán Gómez, se desprendió claramente. Muy bien, pues bien, ya hemos señalado en qué consisten los alegatos de clausura. Se pueden presentar réplica y entonces damos la posibilidad de que se presente una dúplica en este debate. Una vez que las partes han desarrollado sus alegatos de clausura, entonces vamos a continuar nosotros con el tema referente con que el juez declara cerrado el debate y va a decretar un receso para que el tribunal delibere. En este caso, el tribunal va a emitir una decisión que puede ser condenatoria o absolutoria. En el caso de que sea condenatoria, va a señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de sentencia de sentencia e individualización de sanciones. Y por otra parte, si se decreta la absolución, señalará un plazo de 5 días hábiles para que tenga verificativo la audiencia de explicación de sentencia. Además, es importante señalar que en este caso se deben de levantar las medidas cautelares que se le haya fijado al imputado y decretar su inmediata libertad en el caso de que la medida cautelar sea la prisión preventiva. Bien, estimados abogados, vamos a continuar entonces con el cierre de debate y va a deliberar el tribunal de enjuiciamiento y dictará una sentencia correspondiente. Vamos a continuar. Realizar los alegatos de cierre, pregunto a la víctima, señor Ricardo Soto, ¿tiene alguna manifestación que realizar? Sí, señor. Lo escucho. Bueno, a mí me gustaría que el señor pagara por todos los daños que me hizo. Yo la verdad ahorita no tengo forma de seguir adelante con mi trabajo. Estoy incapacitado de alguna manera, no puedo trabajar. Mis gastos son muchos
no puedo solventarlos, entonces yo requiero que se haga justicia y que el señor pague por todo lo que hizo. ¿Es todo? Sí. Señor Vargas Ramírez, de igual forma tienen derecho a realizar una manifestación previa a que cerremos el debate. Lo escuchamos. No, señor juez, nada que decir. Ante lo expuesto, se declara cerrado el debate. El tribunal procederá a deliberar en lugar distinto de esta. Ok, estimados alumnos, muy importante. Pueden realizar las últimas manifestaciones tanto la víctima como en este caso el acusado. Se les da esa última oportunidad. ¿Sale? Con esto vamos a cerrar y el tribunal de enjuiciamiento tendrá que deliberar. Continuamos con la presente sesión. Esta sala de audiencia, por lo que se cita a los intervinientes para que se apersonen en esta sala en punto de las 15 horas con 30 minutos de esta misma fecha. Por favor, se ponen de pie para despedir al tribunal. Ahora, compañeros, vamos a verificar la decisión por parte del tribunal de enjuiciamiento. Ya verificamos que se cierra el debate, se decreta un receso, se le da la oportunidad para que realicen las últimas manifestaciones, tanto la víctima como en este caso el acusado en particular, y una vez que esto concluye, el tribunal va a deliberar, señala una hora en la cual continuará con el dictado de la sentencia. Resolverá el caso en particular y verificamos que la sentencia que puede dictar podrá ser condenatoria o absolutoria. Bien, vamos a continuar. Concluida la deliberación, le otorgo la oportunidad al relator del tribunal para que comunique el fallo a que hemos arribado. Gracias, señor presidente. Escuchados los alegatos y la prueba producida en juicio, el tribunal ha deliberado y decidido por unanimidad de votos que existe base fáctica, probatoria y jurídica suficiente, más allá de toda duda razonable, que acreditan la acusación que trajo a juicio el agente del Ministerio Público. En efecto, con motivo del acuerdo probatorio celebrado en la presente causa, resultó incontrovertido que a las 17 horas con 30 minutos del día 10 de marzo del año en curso, a Ricardo Soto se le generó una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco. Por otro lado, con los testimonios de la víctima, de los testigos Humberto Falcone Zárate, Javier Prado Fox y del acusado Leonardo Vargas Ramírez, se probó que este último fue quien generó la herida en comento, previo intercambio de violencia con motivo de la agresión inicial de Humberto Falcone Zárate y Ricardo Soto al acusado, quien aceptó la oferta de violencia, ocasionando el resultado lesivo. En el particular, no obstante la manifestación del asesor jurídico en el sentido de que el provocador fue el propio acusado, según informó la víctima y el testigo Humberto Falcone Zárate, el tribunal consideró otorgar mayor mérito probatorio a la información proporcionada por el acusado. Ello en virtud de que se corrobora con el testimonio de Javier Prado Fox, quien fue un testigo que en lo particular no intervino en el intercambio de violencia, siendo mero espectador de los hechos, lo que no ocurre con el testigo Humberto Falcone Zárate, quien incluso omitió señalar la contienda en mención. Cabe señalar que el intercambio de violencia del que informan la víctima, el acusado y Javier Prado Fox, con excepción de Falcone Zárate, se robustece con los signos de violencia que se encontró en el cuerpo del acusado y que fue testificado por el médico que lo examinó, Ricardo Martínez Trejo, quien a detalle describió cada una de estas lesiones, como también lo describió el distinto médico Juan Carlos Durán Carrillo, que hizo lo propio por lo que hace a las heridas en la víctima que a la postre motivaron la presente causa penal. No se pasa por alto la información pericial que suministró el perito en dactiloscopía Hernán Gómez Martínez, en cuanto estableció que las impresiones dactilares advertidas en el instrumento del delito corresponden al propio acusado, complementando con ello la tesis de atribución del hecho a este. Por lo anterior, se considera que el actuar de Leonardo Vargas Ramírez es típico de lesiones cometidas en riña con el carácter de provocado, de conformidad con los artículos 17, fracción primera, 18, fracción primera, 21, fracción primera, 129, fracción séptima, 133 y 135 del Código Penal vigente en la entidad.
Es formalmente antijurídico por no encontrarse amparado en la legítima defensa que como causa de justificación hizo valer la defensa y que a la postre resulta incompatible con la riña. También se estima materialmente antijurídico el actuar y resultado al haber lesionado la integridad corporal de la víctima Ricardo Soto, bien jurídico tutelado en el delito en comento. Al considerar a Leonardo Vargas Ramírez capaz, biopsíquicamente conocedor de lo ilícito de su actuar y ubicado en contexto tal donde le era exigible un actuar diverso, al haberse encontrado frente a la opción de proceder con ferma derecho, es que este tribunal le realiza juicio de reproche y emite en su contra fallo condenatorio. Es cuanto, señor. Gracias, juez relator. Hago saber a los intervinientes que con fundamento en el Ok. El juez relator señala con toda claridad los puntos que toman en consideración para dictar su fallo condenatorio. Al final de cuentas, se acreditó la autoridad del caso por parte del agente del Ministerio Público, no en su totalidad, pero sí encontró elementos suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado. Hemos vencido lo que conocemos al principio como la presunción de inocencia por parte del acusado Leonardo. Se presenta la acreditación de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, y por lo tanto existe un juicio de reproche señalando la culpabilidad para esta persona. Vamos a continuar con la sesión. Numeral 401 adjetivo, el tribunal señala las 9 horas del próximo 31 de julio del año actual a fin de que tenga verificativo la audiencia pública de individualización de sanciones y reparación del daño, quedando debidamente los intervinientes notificados de todo cuanto se ha resuelto en la presente audiencia con sustento en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna Ok. A continuación, el juez ha señalado la fecha en que va a tener verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. ¿Sale? Esto con el objeto de solamente verificar la pena que se le va a imponer al acusado y en este caso establecer el monto de la reparación del daño. Como ya mencionamos también en su momento en la etapa intermedia, esto fue objeto de presentación de medios de prueba por parte del agente del Ministerio Público en su escrito de acusación, por parte del asesor jurídico de la víctima como acusado coadyuvante y por parte de la defensa. Bien, vamos a continuar. Contexto tal donde le entra fallo condenatorio. Es cuando pública de individualización de sanciones y reparación del daño, quedando debidamente los intervinientes notificados de todo cuanto se ha resuelto en la presente audiencia con sustento en el numeral 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Muy bien. Bueno, como ya verificamos, hemos concluido con el fallo correspondiente. El juez señala fecha para que tenga verificativo la individualización de sanciones y reparación del daño. Y a continuación, lo que va a ocurrir es que se va a abrir la audiencia en la cual el secretario de sala correspondiente, pues de alguna manera verificará que se den las condiciones para la apertura de dicha audiencia, que estén las partes que deban estar presentes y el juez declarará abierta dicha audiencia. En esta audiencia se van a exponer los alegatos por parte del Ministerio Público, asesor de la víctima ofendido y defensor del imputado. Se van a desahogar los medios de prueba, prácticamente lo que nosotros hicimos en la primera parte de la audiencia de juicio oral. Primero los del Ministerio Público, los del asesor de la víctima ofendido y los del imputado. Recordemos que estos medios de prueba fueron previamente admitidos en la etapa intermedia y tenemos un capítulo en especial dentro del escrito de acusación, dentro de la contestación de la acusación, en la cual se van a ofrecer medios de prueba respecto a esta fase de individualización de sanciones y reparación del daño. Muy bien. Okay. Posteriormente de que se desahoguen las pruebas que hemos mencionado con antelación, en las cuales seguimos las mismas reglas, se presenta interrogatorio y contrainterrogatorio, etc. Se exponen los alegatos de clausura de las partes, del Ministerio Público, del asesor de la víctima ofendido y del defensor del imputado. Ahora sí, deliberación del fallo y fijación de penas, así como la reparación del daño.
esta resolución admite recurso de apelación, en la cual, si no se admite, pues de alguna manera, pues hemos agotado el principio de definitividad y podemos promover amparo directo en contra de esa resolución. Y si se admite, tiene por objeto como tal lo siguiente: modificar la sentencia que estamos impugnando, confirmar dicha resolución o, en su caso en particular, la revocación. Así como tal, ordena la reposición total o parcial del procedimiento. Posteriormente, vamos a citar a las partes para que tenga verificativo una audiencia en la cual vamos a dar explicación a la sentencia. Con esto el Tribunal de Enjuiciamiento va a remitir al juez de ejecución y autoridades penitenciarias para que se verifique el cumplimiento de la sentencia. En particular, eso es lo que va a ocurrir dentro de esta audiencia de juicio oral. Estimados abogados, estos son los contenidos temáticos importantes que nosotros hemos desarrollado. En particular, estas son algunas obras que nosotros recomendamos para el desarrollo temático de su asignatura. Estimados amigos, con ello concluimos la fase de juicio oral, agradeciendo de antemano la oportunidad y la atención que han tenido para con su servidor en lo largo de toda esta serie de videos. Estimados abogados, ¿qué revisamos nosotros en esta sesión? Bien, en particular hablamos de la etapa de juicio oral. Cuando hablamos de la etapa de juicio oral, verificamos que esta es una etapa donde se van a debatir cuestiones de fondo, cuestiones que son muy importantes y que son base de la acusación. En particular, vamos a iniciar con la apertura de la audiencia. El secretario de sala, la secretaria de sala verifica que se den las condiciones y que tengan que estar presentes las personas que deban de estar para el desarrollo de esta audiencia. Vamos a empezar con que el juez señala el objeto de esta audiencia, así como los acuerdos probatorios que las partes celebraron en la etapa de intermedia. ¿Sale? Vamos a presentar los alegatos de apertura por parte de el agente del Ministerio Público, del asesor jurídico de la víctima ofendido y por parte de la defensa. Mencionamos que los alegatos de apertura es una presentación de la hipótesis de la teoría del caso que van a presentar. A final de cuentas, lo importante es demostrar que dicha teoría del caso queda perfectamente determinada, acreditada. Vamos a continuar después de la presentación de los alegatos de apertura de las partes con el desahogo de pruebas. En este orden. Primero, los de la agente del Ministerio Público. Después, en el caso de que se haya constituido como acusador coadyuvante, el asesor jurídico de la víctima ofendido, y después tenemos los de la defensa, en el orden que previamente se autorizaron durante la celebración de la audiencia intermedia. También verificamos que en este caso en particular, después de que hemos desarrollado ya el desahogo de pruebas conducente, vamos a verificar que va a tener lugar el tema de los alegatos de clausura. Los alegatos que al final de cuentas tienen por objeto, pues, concluir con las últimas manifestaciones que las partes van a señalar, acreditando, justificando por qué está debidamente comprobada su hipótesis, su teoría del caso. Y bajo este supuesto, una vez que hayan presentado sus alegatos de clausura, y ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, entonces el Tribunal de Enjuiciamiento hará la deliberación correspondiente y dictará su sentencia. Sentencia que podrá tener por objeto y podrá ser condenatoria o absolutoria. En el caso de que sea una sentencia condenatoria, va a verificar y va a señalar la fecha en la cual va a tener verificativo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. En el caso de que se dicte una sentencia absolutoria, se señala dentro de los 5 días hábiles siguientes para la explicación y la lectura de la sentencia, pero se tendrá que levantar las medidas cautelares que se le hayan impuesto, en este caso al imputado, y asimismo, si entre las medidas cautelares estaba la prisión preventiva, se tendrá que dejar en libertad. Estos son los puntos más importantes que nosotros destacamos respecto a esta audiencia de juicio oral. Ya después verificamos que una vez que esto ocurre, pues vamos a celebrar la audiencia de individualización de sanciones como tal, en la cual se va a hacer un alegato de apertura,
se van a desahogar las pruebas respecto a este punto en particular, que recordemos que esto se presentó dentro de la etapa intermedia, dentro del escrito de acusación por parte de la agente del Ministerio Público, dentro de la acusación presentada por parte del asesor jurídico de la víctima como acusador coadyuvante y de la contestación de la acusación por parte de, en este caso, de la defensa. En particular, una vez que ya se ha desarrollado la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, pues vamos a desahogar los respectivos medios de prueba, se van a exponer los alegatos de clausura por parte de Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima o ofendido, y por último, los de la defensa. De ello se va a dictar se va a citar a las partes para la deliberación del fallo y la fijación de las penas. Se va a explicar en qué consiste dicha sentencia y bueno, se pueden presentar el recurso de apelación, que en todo caso, si se admite, pues modifica, confirma o revoca la resolución que estamos impugnando, pero bueno, en el caso de que se confirme dicha resolución y la sentencia ya causado de estado, pues vamos a remitir al tribunal en este caso, al juez de ejecución para cumplir con la resolución que ha dictado este tribunal de enjuiciamiento. Estimados abogados, estos son los puntos más importantes que nosotros destacamos. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias y, como siempre, estoy a sus apreciables órdenes.